Hoy vamos a hablar un poco acerca de la pedagogía, no solo como una profesión, sino también como un estilo y una manera de interpretar la vida. Hay una diferencia radical entre lo que significa enseñar, esta dinámica donde siempre el maestro es el que sabe y el que va a educar al niño, versus el ejercicio de investigar y de aprender juntos. Hoy me acompaña Gloria Bejarano, la cual se ha dedicado a lo largo de su vida a trabajar con pedagogía, a trabajar con niños. Y nos quedamos entonces con esta pregunta: ¿qué significa ser maestro? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa aprender con el otro desde un nosotros? No desde una relación jerárquica, sino desde una relación lo más horizontal posible. Y en definitiva, sí, contar un poco la historia es contar un poco lo que uno piensa de la vida y cómo la está mirando y cómo ha evolucionado y qué cambios tenemos. Porque ahora yo soy una maestra, pues no soy una maestra de escuela. Yo prefiero pensar en una maestra de la vida, ¿m? Pero sí trabajo en la educación y sí se me ha convertido en una pasión la pedagogía. Pero así no fue. Para mí ser maestro era lo último que me podía ocurrir cuando era adolescente. Porque yo estudiaba en un colegio de monjas que había un bachillerato clásico y una normal. Piensa en la época en que yo era adolescente, hace muchos, muchos, muchos años, en el siglo pasado. Y a mí me parecía terrible ver a las chicas de la normal que no podían, no tenían tiempo para leer, no tenían tiempo para nada, todo el tiempo preparaban clases porque esas niñas salían ya a ser maestras. Pero nosotras nos permitíamos la lúdica, y nosotros estudiábamos un poco de latín, hacíamos teatro, leíamos, debatíamos, teníamos mucha más libertad porque se supone que nos esperaba la universidad. ¿No? No a todo el mundo, porque en esa época eso era también un privilegio. Entonces a mí me parecía como ser maestro como una profesión muy gris, fíjate. Y realmente toda mi tendencia fue por el arte. Y lo que a mí me gustaba era hacer teatro y bailar. ¿No? Y finalmente terminé haciendo ballet clásico, como desde niña. Me terminé como unos 10 años canalizando mi vida allí. Pero en medio de todo esto, alguien me invitó a que lo acompañara a una escuela para trabajar con los niños, pero no, desde el movimiento. Eso como lo que tú hiciste, desde el movimiento. Y yo cuando vi esos niños dije, no, pues eso yo no sé nada. O sea, me parecía como imposible. Y bueno, una profesora que había allí de música me dijo, no, pero mire que se hacen cosas de expresión corporal con los niñitos, y empecé a averiguar. Y lo único que pedí fue observar. Yo no sabía nada de pedagogía, nada, solo observar a los niños para ver cómo yo podía entrar. Y preparé algunos tallercitos y empecé a trabajar y me gustó. Me gustó porque era una mezcla de movimiento, juego teatral, música, y empecé a trabajarlo y puedo decirte que en un año yo ya tenía construida una propuesta de cómo jugar con los niños y cómo expresar a través del juego. Y de ahí empecé, a pesar de que yo seguía con mis clases de ballet y toda esta cosa, pero paralelo iba descubriendo este mundo de la pedagogía hasta que llegó un momento que tuve que tomar una decisión. O seguía con el ballet, pero era una cosa, tú sabes, eso también es una vida corta, ¿no? O después termina siendo una maestra de ballet y a veces bastante neurótica, ¿no? Entonces, toda dura. Y, o me lanzaba con esto. Y la pedagogía se convirtió en una pasión para mí, en una pasión. Pero las cosas no son gratuitas, para nada. Yo creo que tenía desde siempre ese talento, digamos, pedagógico, pero que la educación no nos permite encontrar. Y esa sensibilidad social, uno nace de alguna manera con eso. Algo te despierta. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 5 años, me preguntaron, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y yo dije, bueno, yo quiero ser empleada del servicio. Eso fue un polvorín en mi familia.
Decía, pero ¿cómo no la manden a la escuela? Pónganla que aprenda a hacer los trabajos de la casa, los oficios. Y todo el mundo se burlaba de mí, decían, sí saben lo que la niña quiere, ¿no? Y se reían de mí. Pero mi padre me llamó y me dijo, ven, ¿tú por qué quieres ser empleada del servicio? Y yo le dije, bueno, porque cuando yo sea grande, voy a ser la mejor empleada del servicio, voy a hacer las cosas bien hechas para que nunca más una señora las regañe. Que le voy a enseñar a todas las muchachas del servicio a hacer las cosas bien para que nunca más las regañen. Después con los años yo pensaba, y es que esa relación era muy injusta en mi casa. Y yo lo que quería era enseñarles, y yo lo veía como enseñarles a hacer las cosas. Después fui creciendo y pensé que teníamos que enseñar a pensar, a ser críticos, enseñar a leer la vida, a entender y a luchar por nuestra dignidad. Entonces, todo eso es una evolución que uno va llevando. Yo estaba leyendo un libro que tengo por acá de Carlos Fuentes, que no es mi profesor, y él dijo, hay de aquel que no tenga un maestro. Y cuando yo pienso quiénes fueron mis maestros, porque quiero decirte que yo soy autodidacta, yo no estudié pedagogía en la formalidad. Yo he ido construyendo una propuesta pedagógica en mi relación con la vida. Y la lectura para mí ha sido maestra increíble. Los niños son maestros, o sea, cada vez que uno los observa, los ve, te están diciendo, te están contando, te están enseñando. Pero siempre en la vida tú te encuentras con personajes, ¿no? Cuando yo entré a ese colegio, la maestra que me invitó era una maestra preescolar, un poco mayor. Y yo con ella aprendí la pedagogía del amor. Era una mujer que vivía, que canta con el alma. Y era este amor por los niños, y yo, verla a ella, y ella cantaba como los dioses. Ella fue mi maestra en esa pedagogía del amor, ¿no? Para mí fue como un Diógenes. Y luego más adelante yo me encontré, como ocurría en esa época, por allá por los años 70, que nosotros éramos hippies y toda esta cosa, hacíamos escuelas al campo, como comunas, ¿no? Entonces yo me encuentro con un grupo ¿En qué ciudad? ¿En qué parte? En Cali, En Cali. Profesores de la Universidad del Valle. Claro. Había filósofos, arquitectos, ingenieros, de todo, urbanistas, pensadoras, maestras, artistas, que habían creado una experiencia educativa porque la maestra le habían echado del colegio donde estaba porque proponía cosas diferentes. Y yo me encontré con esta experiencia llamada el manantial. Y ahí, ¡pum!, mi cabeza quedó de una ruptura total con la escuela, ¿sí? Una propuesta donde no se enseña, sino que se aprende, se investiga, donde los proyectos para los chicos eran una cosa, digamos, una búsqueda y una pasión permanente. Bueno, yo saqué a mis hijos de la escuela y los puse allí. O sea, todo el mundo dijo, bueno, se enloqueció, pero bueno, era una escuela al campo, en la mañana había que sembrar, en la tarde había que pensar, había que tocar la flauta, había que cantar, había que hacer teatro, y eso era, ¿no? Y allí los chicos hicieron su primaria, y después validamos y entraron a la educación formal. Pero esa experiencia, con un grupo de pensadores, fue afianzando esta intuición, esta idea de que tiene que haber algo diferente, pero no sabía cómo. ¿Ves? A veces uno sabe que por aquí no es, pero no tengo la respuesta. Es como que estás en un laberinto. Hasta que finalmente aparece Adriana con su hilito y entonces uno va saliendo, ¿no? Para mí Lucía fue la Adriana. Y justo el día pasado la invité a un webinar, ella ya tiene 88 años, con jóvenes como tú. Y tuvieron una conversación la más increíble, porque es que ella es una abuela maravillosa, una bisabuela maravillosa. Y ella es nuestra maestra. Entonces, cada vez que yo salí de Colombia a trabajar con Naciones Unidas, porque tenía una propuesta innovadora, pero cada vez que yo regreso a mi país, yo voy allá. Ella vive en una casa de campo,
solamente a conversar, a pensar, a cuestionarnos la educación. Y yo creo que uno necesita esas conversaciones con los maestros. Uno necesita llevar sus inquietudes, ponerlas allí. Así que este aprendizaje permanente ha sido mi vida. Y bueno, jugando un poco entre el movimiento educativo que se da en América Latina, porque tuve la suerte, ¿okay?, que de pronto un día me vieron trabajar y me invitaron a participar en proyectos internacionales. Y por 16 años estuve viajando y conociendo países de toda América y conociendo nuestra realidad. Y encontrando otros maestros, y encontrándote con Pablo Freire, y tuve la posibilidad de estar en Nicaragua, en la alfabetización, cuando era una efervescencia por la educación, ¿no? Y así, o sea, como que la vida me daba muchas oportunidades de hacerme maestra. O sea que yo no soy una maestra de 5 años en la universidad, soy una estudiante de toda la vida. Sigo siendo una estudiante de toda la vida. Hay una cosa bien importante, y es que ser maestro es acompañar, ser maestro no es enseñar. Entonces aquí el maestro que se para al frente creyendo que lo que va es a derramar conocimiento de los niños, está negándole toda posibilidad, nos está negando toda posibilidad. Entonces para mí ser maestra es el acompañamiento permanente, el diálogo permanente, y creo que encontré otro maestro increíble en mis lecturas, que no tengo el gusto de conocerlo, pero que él vive todavía, que es Humberto Maturana. Y bueno, Maturana es un biólogo, pero es un hombre que es un pensador de la educación. Y cuando él habla de estas relaciones matriciales, de estas relaciones que son en horizontal, donde ese respeto por el otro, ese escuchar al otro, es la base de la democracia, tú empiezas a encontrarle un sentido político a lo que estás haciendo. Es que tú en esta tarea, en esta pedagogía de participación, estás sentando bases de democracia, de respeto por el otro, de escuchar al otro, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy grande, en que así te formen porque tienes que ir a derramar información y conocimiento a un grupo de personas, niños, jóvenes que supuestamente no tienen nada. A entender que cada ser humano trae una historia y trae un talento y trae un potencial, y que a nosotros nos corresponde solamente crear el espacio para que ese potencial sea posible. Así que para mí, para ser maestro tú tienes que tener la sensibilidad artística para percibir el mundo, para leer el mundo de otra manera. Tú tienes que tener la sencillez de entender que te equivocas y que no lo sabes todo. Tú tienes que saber, como decía Mujica en estos días cuando renunció, que uno se cae y se levanta, y que no es que tener no es la felicidad, ¿sí?, sino el dar, el compartir. Es decir, hay una filosofía de la educación, ¿no?, que no es nueva, porque cuando tú lees pensamientos de educadores la encuentras ahí, pero yo creo que el arte nos da tantas lecciones y nos posibilita tanto, que son todos esos matices de la pedagogía que a veces nuestro pensamiento occidental tan estricto así como que no nos da respuesta, ¿verdad? Así que cuando yo leo, por ejemplo, las palabras de García Lorca en el 26, hablando de un bebé, y dice: los bebés nacen poetas. Y él dice: es que solamente hay que observar a un bebé para ver la complejidad de su juego. Y cómo él mira el mundo, que es un actor y un observador permanente. Él está dándonos una respuesta que ahora la neurociencia la plantea, ¿ves? Pero es que el arte tiene esa capacidad, ¿no?, de mostrar otras dimensiones del ser humano. Bueno, yo creo que todo acto de todo ser humano en todo momento de su vida es un acto político, por acción o por omisión. Cuando las personas dicen que, no, es que yo no soy político, le digo, claro que sí, esa declaración tuya que no eres político ya es una posición política, ¿ves? Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, o sea, y es cómo quieres el mundo en el que tú vives, o cómo lo deseas. Entonces, yo lo entiendo así. Yo lo entiendo en una lucha permanente,
por mejorar la calidad de vida de quienes habitamos en el planeta. Porque no, o sea, tú tienes que estar trabajando por aquello de la dignidad humana, ¿no? Porque nos agobian las inequidades y tenemos una larga historia de inequidades y cada vez son más profundas. O sea, la educación no tiene sentido si tú no miras que nos educamos es para la vida, para tener una mejor calidad de vida, ¿ves? Y calidad de vida no es tener muchas cosas, ¿no? Eso también es otro de los espejismos que nos venden en este momento. Y cuando tú hablas de política, yo te puedo decir que toda esta política del neoliberalismo que nos está planteando el exitismo, de que tú tienes que ser de éxito y emprendedor, nos está aturdiendo, ¿no? Porque se nos olvida lo esencial, se nos olvida nuestra condición humana, se nos olvida que tu trabajo es para vivir, no vivir para tu trabajo, ¿no? Que si nosotros estamos en una época que somos el Homo sapiens, pues permítanos pensar. ¿Cómo es posible que nosotros somos pensados, somos decididos? No, ni siquiera el ejercicio que nos hace una especie diferente, que es la de nuestro pensamiento, la de la palabra, no logramos adquirirlo plenamente porque no, la vida que tenemos, la cultura que tenemos no nos lo permite. Entonces yo pienso que todo, si yo estoy sembrando un árbol, eso es un acto político. Si yo estoy conversando con un niño, es un acto, o sea, creo que es mi actitud, es que qué sentido tiene mi vida, para qué estoy aquí. Eso, todavía en mi generación nos decían que a los 7 años uno tenía uso de razón. O sea, que antes de los 7 años no entendía ni veía, ni no entendía nada, ¿no? Eso ha sido una negación siempre. Sin embargo, justo ahora vamos a tener la Convención de los Derechos de los Niños, cuando hablamos que un niño es un ciudadano desde que nace. Pues tú te preguntas qué significa ser un ciudadano desde que naces. O sea, que te lleven al registro público. O si un niño empieza a interactuar con el mundo y solamente con su nacimiento, él interviene en su entorno y empieza a establecer relaciones con ese entorno y a tejer y a construir un mundo con ese entorno. Y ahí juega su cultura, su entorno familiar, su comunidad, su clima. Y él empieza a construirse allí. Pero es desde la cuna, desde que nace. No es cuando a esperar a que tenga determinada edad. Entonces, los niños piensan, los niños opinan. Y si nosotros los escuchamos, son increíbles, ¿no? En estos días el hijo de una compañera que fue a un colegio, un poquito antes de la pandemia, por primera vez fue al colegio, a la escuela grande. Lógico, al mes estaba aburridísimo, ¿no? Ya no quería ir. El primer día quería ir, al mes ya no quería ir. Porque hay muchas tareas y los sentaban, un niño de 6 años, los sientan ahí y no lo dejan ni jugar. Y entonces él le dijo, mamá, pero sácame de ese colegio, ¿por qué me pones allí? Yo estaba mejor en mi jardín, ¿no? La madre le dijo, bueno, porque quiero que aprendas inglés. Y le dijo, ay, si es por eso, mejor yo aprendo con Open English. Le dio una solución a la madre, ¿ves? Le dio una solución práctica. Si el problema es inglés, bueno, pues ahí está. Inglés puedo aprender por otro lado. Entonces los niños tienen unas posiciones, los niños nos ponen a pensar, inclusive a partir de una pataleta, si tú lo miras bien, te está haciendo reaccionar. ¿Ves? Ahora, tú puedes reaccionar de dos maneras. O negocias o tiranizas. Claro. Son dos maneras. Claro. Sí. Cuando yo pienso en el Homo Ludens, yo pienso que nosotros somos juego. Claro. La vida es un juego. Es lúdica. Tú eres producto de un juego. ¿Te imaginas el carrerón de ese espermatozoide? Claro. ¿Por llegar? Sí, un juego que a veces es un poco trágico, ¿eh? Los juegos no son buenos ni malos, los juegos pueden ser maravillosos y terribles. Y terribles. Los juegos de la guerra, claro. Los juegos perversos, ¿sí? Los juegos militares. Los juegos militares religiosos. son juegos de dominación, juegos que torturan. Los juegos pueden ser de todo. O sea, no es que, ay, el juego, no.
como, porque somos juego, porque somos lúdicos. ¿Mm? ¿Cómo tú tomas el lenguaje del juego como una manera de construir conocimiento, de una manera de educarte? ¿No? Eso es otra cosa. Dentro de la educación tradicional, eso, o sea, nos plantean como que el juego es una herramienta para educar. Y a veces las maestras me dicen, no, Gloria, es que a mí me encanta el juego con los niños porque yo le enseño jugando y ellos no se dan cuenta. Y yo le digo, ¿tú te das cuenta de lo que me estás diciendo? No hay nada más triste en la vida que aprender y no darse cuenta que aprendió. Yo le dije, no, es como que antes a nosotros nos daban unos purgantes, entonces nos los disfrazaban con un jugo. No, el aprendizaje no es un purgante. ¿Sí? Y luego con el jueguito yo se lo endulzo. No, el juego es juego. ¿No? Y el juego es infinito. Ya te digo, el juego es como la vida. Terrible, maravillosa, tierno, silencioso. Nosotros podemos tener un juego de miradas, un juego de palabras, ¿cierto? El amor es un juego permanente y tú pierdes y vuelves a insistir y quieres otra vez. Y esa lucha por eso también te lo está dando el juego, ese reto permanente por la vida, ¿no? Nosotros apostamos al juego creativo, ¿no? Porque hay juegos de competencia, juegos de... No, pero nosotros apostamos al juego creativo. ¿Cómo puedo, en este lenguaje lúdico, crear nuevos mundos con la imaginación? ¿Cómo puedo jugar con mi imaginación? ¿Mm? ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño recrea la vida y en esto Graciela Montes, no sé si tú la has leído alguna vez, bueno, te la recomiendo, ¿no? Ella tiene un libro que se llama La frontera indómita, ¿no? Entonces ella habla desde la tercera frontera de Winnicott, que el juego está en la frontera indómita, es en un tiempo que es y no es, juega entre la realidad y la fantasía. Y de hecho cuando tú ves a un niño, él dice, juguemos a que éramos, no a que somos, ni que vamos a ser, ni que fuimos. Fíjate cómo dice, a que éramos, eso es algo que existe y no existe. Juguemos a que éramos unos superhéroes, o que éramos una familia, o así. Y ese éramos inmediatamente te crea un espacio de creación. Un espacio de tiempo. Sí, tiempo y espacio donde todo es posible. Porque yo puedo inventar todo lo que quiera. Puedo volar, puedo irme, meterme en un submarino, meterme debajo de una sábana y soñar que esto... Todo. Entonces, ese juego de la imaginación, ese que nos permite, ¿cierto?, llevar esos caminos del conocimiento. Ya lo dijo Einstein, ¿no? Más importante la imaginación que el conocimiento. Entonces el juego debe tener esta dimensión. Tiene que ser creativo, tiene que ser honesto, auténtico, ¿no? No es que la maestra juega porque en el programa dice que hay que jugar. Si no sabes jugar, si no disfrutas el juego con los chicos, si tú no juegas con ellos, no es que los pones a jugar para que aprendan, si tú no disfrutas el juego. Justo hoy le conversaba yo a mi esposo que el hijo de una amiga mía cuando tenía 5 años, él ahora ya tiene como 25, una cosa así, ¿no? Es actor de teatro, de cine y eso. Un día estaban hablando en la casa de ella es una compañera de trabajo, ella dijo algo así, pero como Gloria ya está vieja. Y él le dijo, no mamá, Gloria no es vieja. Le dijo, ¿por qué? Porque no tiene canas. Y él le dijo, no mamá, porque ella le dijo, porque si es por eso ya se las pinta, ¿no? Y él dijo, no mamá, no es por eso, es que Gloria juega. Entonces yo no era vieja porque él quería tirarse de un tobogán gigante que había en un parque que era altísimo. Y le insistía a la madre que él quería, pero solito no lo dejaba. Y la madre, no, yo que voy a subir allá, está loco. Yo le dije, ven para acá, yo voy contigo. Y yo, que toda una abuela, fui. Me trepé de esa vaina y me lancé con él. Y eso para él fue como... un acompañamiento. Un acompañamiento, exactamente. Eso
¿Cómo te acompaña? Si uno puede, porque es posible que yo no hubiera podido por mi salud, por razones de salud o cualquier cosa, porque uno viejo ya. Entonces, por lo menos busca cómo acompañarlo, quién lo acompaña a él. Le busca la manera de acompañarlo, ¿ves? Entonces, cuando el juego es eso, o sea, el disfrutar con los chicos en eso, ¿ves? No necesariamente tienes que estar saltando todo el tiempo, ¿no? No, no, no. Yo pienso que hay tantos matices y tanta riqueza en el juego, ¿no? Y ahora, y sobre todo cuando hablamos de la palabra y el movimiento, ¿no? Uf, tuve con esas dos cosas, tú empiezas a trabajar tiempo y espacio. Juegas tiempo y espacio y prácticamente estás filosofando con el cuerpo, ¿ves? Entonces, es un mundo para explorar absolutamente rico. Ojalá el juego fuera tan respetado en la educación, ¿no? Porque es que lo desvirtuamos fácilmente. Claro, y como no es útil, no se piensa útil porque no tiene unos efectos prácticos. No, y que cuando lo quieres hacer útil o cuando lo quieres hacer mercancía, se acabó. Se acabó. Le mataste la parte más linda, ¿ves? La libertad también. Sí, claro, porque a ver, o sea, cuando a ti o sea, en este momento juegos hay en todos lados. Y nosotros no podemos, o sea, está toda la tecnología con sus juegos. En dos corrientes, ¿no? Cómo yo los pienso y cómo ellos nos piensan. O qué piensan ellos. Cuando digo cómo yo los pienso, es que el concepto niño ha cambiado muchísimo desde no existir, ¿no? En los tiempos de la antigüedad, por eso se llama infante, porque no tiene voz, sin voz. Wow. Infante es de la raíz latina, sin voz. Por lo tanto, no existían. Y de hecho, la patria potestad se crea en la Roma antigua, porque como ellos no tenían ni voz ni existía, alguien tenía que representarlos. Y todavía existe la patria potestad. Entonces, como nosotros lo hemos pensado, hemos tenido que evolucionar muchísimo hasta hace 30 años, con la Convención de los Derechos, cuando dicen, bueno, no, ellos participan, ellos son sujetos de derecho. Y ahí cambia el concepto de lo que nosotros pensamos de los niños. Cómo nosotros entendemos ese respeto por el otro que es el niño. ¿Cómo nos piensan ellos? Son las lecturas que vamos haciendo desde la infancia, viendo el mundo adulto, ¿no? De hecho, en el arte tú tienes el tambor de hojalata que te está diciendo cómo es que el niño está viendo el mundo, ¿no? Es como... El Principito también. El Principito que te está diciendo, se pone a pensar, o los mismos comentarios de los niños que se preocupan por, ¿no? Por lo que ocurre o que ellos, muerte, por el dolor. que preguntan sobre la muerte o definen o nos definen a nosotros sobre mismo. Por ejemplo, mi hija cuando tenía 2 años y medio, ella fue operada de un ojo porque tenía un queratocono. 2 años y medio, te estoy diciendo, no larguitos podría tener, pero hablaba muy bien. Y nos cuidábamos mucho porque no se tocara el ojito porque se dañaba la operación, porque le tuvieron que hacer arreglar la córnea y eso. Y ella me dijo, mami, ¿Dios hace las cosas bien? Y yo le digo, sí, claro que sí, hija. Y ella me dijo, sí. Y entonces, ¿esto por qué? Si uno a los 2 años y medio se hace la pregunta. Si no es existencialista, ¿qué puede ser? Ya, ¿ves? Ahí hay, o sea, que los niños no piensan. Hay una corriente grande, hay un libro de una filósofa norteamericana que ahora no recuerdo su nombre, se llama Filósofos en Pañales, ¿no? Y es eso. Los niños hacen muchas preguntas que nosotros a veces no sabemos responderles. Claro. Entonces, la filosofía, ese ejercicio de pensar y de pensarnos en nosotros como seres humanos, se tiene que ejercer desde la infancia y preguntarse todo el tiempo, ¿y por qué estoy acá? ¿Y por qué ocurren las cosas? Nosotros somos de una cultura que aceptamos todo sin preguntar.